Muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Nuestra siguiente ponente eh, es la doctora Erika Villavicencio Ayub, quien nos hablará de la salud mental como predictor de la productividad laboral. La doctora Erika Villavicencio es psicóloga organizacional por la Facultad de Psicología. Realizó sus estudios de maestría en Administración de Organizaciones en la Facultad de Contaduría y Administración y un doctorado en Psicología de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha realizado diversas especialidades en gestión de recursos humanos y certificaciones internacionales en coaching ejecutivo. Se desempeña desde hace más de 20 años como investigadora y académica de la UNAM. Además, es directora de la región Latinoamérica en DSER Organizacional, que es una firma de consultoría de recursos humanos, dando servicio a un gran número de empresas nacionales e internacionales. Anteriormente, fue directora de recursos humanos para diversas empresas. Es considerada actualmente un referente internacional sobre temas de salud mental de las organizaciones y gestión estratégica de recursos humanos. Ha dictado conferencias en el sector público y privado a nivel global, así como su amplia participación en medios de comunicación como especialista en trastornos ocupacionales como el estrés laboral. Actualmente, sus publicaciones científicas se desprenden de sus líneas de investigación como tecnoestrés y otras tecnopatías, violencia laboral, techo de cristal, bienestar laboral, entre otros. Se ha desempeñado como docente desde el 2023 para la Facultad de Psicología, la Facultad de Contaduría, la Escuela de Trabajo Social, la Licenciatura de Ciencias Forenses, todas estas en la UNAM. Al mismo tiempo, ha dictado clases en posgrado en la Ibero, Unitec y otras universidades privadas. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sin duda es un tema de mucho impacto en las organizaciones. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Magdalena. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues sumarme a este programa tan interesante dirigido precisamente a estos temas que hoy nos atañen. Voy a compartirles mi presentación e iré platicándoles lo que tengo preparado para ustedes. Ok, ya están viendo la pantalla. De igual forma, si se llega a perder la pantalla o mi audio, por favor, avísenme para corregirlo inmediatamente. Como ya me hicieron favor de presentar, pues uno de los temas que venimos a platicar y a terminar de aterrizar es este tema de la salud mental, pero desde una perspectiva que abone al efecto de la productividad. Y para ello, empecemos a contextualizar nada más para efectos de la presentación, ¿a qué nos vamos a referir con salud mental? Salud mental, dependiendo de la literatura que ustedes deseen revisar, y sé que aquí tenemos varias disciplinas, lo cual me llena de entusiasmo porque siempre creo que un enfoque transdisciplinar nos va a enriquecer a todos y más en el ámbito organizacional. Pero para, repito, contextualizar desde dónde lo voy a abordar, hablemos que justo la salud mental implica este bienestar constituido desde el enfoque múltiple, social, psicológico, emocional, que va a tener un individuo y ese bienestar le va a permitir dar respuesta a las diferentes situaciones que vaya a enfrentar con su vida. Efectivamente, el que una persona posee este bienestar, pues va a dar resultados, va a poder trabajar, va a contribuir en el entorno en el que se encuentre y por ende va a ser productivo. Al mismo tiempo, la salud mental indica la capacidad que tiene el individuo de adaptarse a las diferentes situaciones, mantener este vínculo social, pero al mismo tiempo ir tomando decisiones oportunas de acuerdo a los retos que presente. En el mismo sentido, vamos a contextualizar productividad para efectos de esta charla y podemos contemplarlo como un indicador clave que nos permite determinar la eficiencia de los recursos utilizados y los resultados obtenidos. Entiéndase productos, servicios o en lo que se dedique nuestra organización.
Efectivamente, la productividad tiene que ver con la optimización de los recursos, pero también con la mejora de la rentabilidad, mayor calidad, temas para garantizar la satisfacción del cliente, ser competitivos, estar innovando, etcétera, etcétera. Obviamente, podríamos dedicarnos toda una charla a hablar exclusivamente de la productividad, ¿no? No quiero ni extenderme de más para centrarme en los puntos que me toca hablar, pero tampoco quiero omitir que el enfoque de la productividad tiene que verse, valga la redundancia, desde un enfoque sistémico, ¿no? O sea, es todo un conjunto de acciones que se realizan precisamente para que la organización alcance sus objetivos, tanto estratégicos como operativos. Y evidentemente, pues este sistema es muy complejo y hay muchos factores que están como parte de. En ese sentido, hacia donde quiero llevar en esta ocasión la atención es que parte de ese sistema complejo que ya vimos, el recurso humano, el trabajador, el colaborador, el talento humano, como ustedes quieran llamarle, es determinante para participar en este proceso de productividad, ya que está involucrado en diferentes fases e impacta desde el ámbito individual, grupal, como un área, o incluso llegar a impactar a nivel organizacional. Dependiendo de dónde lo veamos, el recurso humano está involucrado en toda esta cadena que forma parte del proceso productivo, incluyendo los factores psicosociales. Y ahí les voy a pedir que tengamos en mente estos factores psicosociales porque vamos a irlos retomando. Ahora, todo el pastel que indica la productividad, vamos a hacer un corte y vamos a enfocarnos en el factor humano y qué elementos del factor humano, qué condiciones del factor humano están asociados a los resultados de productividad. Por mencionarles algunos, pues está la motivación de personal, la satisfacción laboral, todos los temas de participación en la toma de decisiones, aspectos de entrenamiento y capacitación, cómo es el proceso para manejar los conflictos, para negociar, para comunicarse, elementos indispensables de la cultura organizacional, cómo es el sistema de recompensas, cómo es el estilo de liderazgo, y la lista continúa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos contemplando estas dos grandes variables y ahora quiero darles un contexto de cómo vamos en estos indicadores de salud mental como para poder entrar ya a la discusión. Este contexto es meramente por cuestiones de tiempo, algunos indicadores, pero cada uno amerita una charla más profunda. Quiero empezar con esta gráfica. Sé que es una gráfica muy amplia, pero vale la pena ver al menos la fotografía completa. Está tomada de la OCDE y grafica las naciones que participan en esta organización en función de las horas trabajadas en promedio anual por trabajador, con la cifra más actual disponible hasta el momento. Hay diferentes naciones, son todas ellas, repito, forman parte de la OCDE, y aquí en la barra verde está el promedio de las horas de, digámoslo, a nivel mundial, ¿no? Para facilitar la explicación. 1,730 horas, números redondos, es el promedio mundial anual, ¿ok? Ahora, obviamente hay países que tienen una cifra mucho menor, que es el extremo izquierdo, y para ahorrarles el recorrido, esta barra naranja que ven del lado derecho es México. Al menos en el último resultado disponible,
México es el país que más horas trabaja en promedio. ¿Ok? Aquí están 2.140 horas, lo que labora en promedio el mexicano. Si pueden ir haciendo las cuentas, ¿no? Versus el promedio de la OCDE. Y no sé, pues si ustedes quieren ir viendo algunos países, ¿no? Alemania está a menos de 1.400, en fin, Francia, etcétera, etcétera. Bueno, esto creo que ya nos va dando un poco de contexto de por qué tenemos que hablar de estos temas. Si seguimos en este contexto, pues ya vimos que trabajamos mucho, ¿no? Y algunos pensaremos o pensábamos, para no decir piensan, que el trabajar mucho es igual a producir mucho. Y entonces también la OCDE hace este análisis y enlista los niveles de productividad por hora de diferentes naciones. Solamente para no, por temas de espacio, pues ocupo esta gráfica tomada de un portal que se dedica al análisis estadístico y podemos ver países como Irlanda, que su hora de trabajo equivale, números redondos, a $110 por hora. O Francia, que veíamos en la tabla pasada, $77. Estados Unidos, ¿ok? España, por mencionar algunos. Y efectivamente México, pues está en el fondo de la tabla con $22 por hora. Entonces, aquí es nuestro primer baño de realidad porque ya lo sabíamos, al menos creo que este foro está muy familiarizado con estos temas, pero cuando se los llevamos a los directivos, a los empresarios, a los tomadores de decisiones, pues empieza a contrastarse la información, porque no por mucho trabajar nos volvemos más productivos. Y trae una serie de elementos que vamos a ir tocando. Entonces, con ello, si lo vemos en esta otra gráfica, igual son datos de la OCDE, pues podemos decir que en México, aquí está nuestro relojito, se trabaja mucho y se produce poco. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, si nos comparamos con Alemania, que se nos enseñaba en la gráfica inicial, 378 horas, perdón, dólares, ¿no? Lo que equivale, versus México, $178. Y así podemos ir comparándonos con diferentes naciones y esto nos empieza a dar referencia de las condiciones en las que nos encontramos como país en el ámbito laboral. Ahora bien, vamos a dejar tantito a la OCDE y vamos a centrarnos más en aspectos mexicanos para ir desmembrando nuestras condiciones de trabajo. Como les comentaban al inicio, yo soy psicóloga, tengo un doctorado en salud mental en las organizaciones y además de ejercer en diferentes organizaciones, pues también hago investigación. Entonces, esto me permite darles datos de lo que hemos encontrado y poder analizar la misma data para ir sacando nuestras discusiones. Quiero empezar por un dato que no es mío, pero es muy conocido, porque creo que si hablamos de trastornos, pues hay que empezar por el estrés laboral, ¿no? Este estrés laboral que pareciera que es el gran costal donde terminan por guardarse cualquier afectación que tiene un trabajador, que cada quien somatiza de manera distinta el estrés. Sí vamos a recordar que México es el país número 1 en estrés a nivel mundial. Y de acuerdo a los últimos datos que arroja el IMSS, pues el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. ¿Okay? Este es como nuestro punto de partida. Y ahora sí, veamos algunos otros datos que complementan las características de nuestras fuerzas de trabajo.
Una de las variables que he estudiado desde hace años y que con la pandemia pues se hizo más necesario indagar y generar modelos no solamente de atención, sino de prevención, son las tecnopatías. Seguramente han visto algunas conferencias al respecto. En México, 7 de cada 10 trabajadores tienen alguna tecnopatía. Entre ellas sobresale el tecnoestrés, que el nombre nos hace referencia al estrés derivado por el uso de las TIC, ¿no? La tecnoansiedad o bien tecnoadicción, sobre todo cuando estamos ya con esta necesidad incontrolable, ¿no? De estar con nuestros dispositivos. También hay personas que ya tienen tecnofatiga o bien tecnodependencia, ¿no? En esta ocasión no voy a profundizar tanto en el tema, pero ya vean la cifra, ¿no? 7 de cada 10 de los que estamos ahorita somos 362 más los ponentes, pues somos un porcentaje altísimo que tenemos en desarrollo alguna tecnopatía. Cuando fue la situación de la pandemia, por obvias razones, pues incrementamos el uso de la tecnología inclusive para hacer el teletrabajo, de los cuales recogimos algunos datos de los que sobresalen está que el 64% de las personas que usamos los dispositivos inteligentes nos pasamos de la hora de dormir, ¿no? Por usar el celular. Fíjense cómo ha avanzado la tecnología inclusive para acercarnos a estos padecimientos. Los que son de mi generación, pues cuando queríamos mandar un correo o estar conectados, teníamos que hacer una serie de pasos, desde pararnos al escritorio, conectar el internet. Mis alumnos no me creen que cuando nos conectábamos al internet teníamos que prescindir de la línea telefónica. Y entonces estos pasos pues hacían que a lo mejor ya no lo tuviéramos. Hoy día estamos ya por descansar y ¿cuántos de nosotros decimos, nada más voy a checar mis redes sociales o mi correo del trabajo o TikTok o cualquier otro contenido y nos vamos un cierto tiempo, lo cual está afectando con la higiene del sueño? Otro dato que llama la atención y que será digno de ir haciendo programas dentro de las organizaciones es que ya el 40% de los que nosotros hemos entrevistado en todo el país, trabajadores de todo el país, habla que ya presenta trastornos de ansiedad cuando no tiene de manera cercana el celular, ¿no? Si está en una junta y sienten que está vibrando o llegando notificaciones, la gente se desconecta del contenido de la junta porque muestra estos niveles de ansiedad de querer estar revisando qué pasa, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Sigamos con algunas otras cifras. También ustedes conocen perfectamente el síndrome de desgaste ocupacional o el burnout. Pues bueno, de acuerdo a nuestros hallazgos, 6 de cada 10 personas ya tienen alguna fase de burnout, ¿no? Y pues precisamente toda la sintomatología que tiene el burnout, pues es tan amplia que merece la pena hacer detecciones oportunas en los espacios de trabajo. Por ejemplo, lamentablemente, a inicio de este año, en una de las corporaciones que yo trabajo, cambiaron al director de un área muy importante. Para efectos de confidencialidad no voy a dar tantos datos a detalle. Y este director joven está muy emocionado por asumir el cargo. Es una de las empresas a nivel mundial líderes en su giro. Y a los 4 meses de un intenso trabajo, cargas laborales, estrés, etcétera, etcétera, lo que implicaba esa área, pues viene un infarto al miocardio, el cual fue fulminante y pues fallece el colaborador. Hay personas que se incapacitan
de poder seguir colaborando debido a este estrés crónico. Entonces, es muy, muy importante atender y estar conscientes de estos trastornos al interior de la empresa. Obviamente, cuando una persona tiene ya un estrés crónico, pues genera esta falta de sentido de colaboración, incrementa el ausentismo, obviamente le pega el índice de rotación, hay más quejas de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. No son los únicos trastornos que tenemos al interior de las organizaciones. Les puedo decir que cada vez hay más organizaciones que se acercan a mí para hacer programas de intervención de temas de violencia laboral, conocido también como Moving. Algunos de los datos que les puedo compartir es que 62% de los empleados que hemos encuestado en México reportan que alguna vez sufrieron alguna conducta de acoso laboral. Y el principal agresor mencionan a su jefe directo. Ahí la importancia de formar a los equipos de liderazgo, ¿no? Para darles herramientas, entre otros aspectos, ¿no? El protocolo de no violencia laboral, etc. Un dato que también es importante mencionar es que 10,000 mujeres abandonaron su empleo por acoso laboral, según las cifras que tiene también el gobierno de la Ciudad de México a inicios del 2020. Después, pues obviamente se reconfiguraron estos aspectos por temas de la pandemia, pero fíjense nada más la cifra. Hablando de mujeres, pues hay elementos que las organizaciones también ya se están involucrando porque es parte de las condiciones que ofrecen y hemos realizado ya algunas intervenciones sobre techo de cristal, sobre carga mental. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo una investigación sobre este tema de carga mental que refiere al doble rol que ejercen muchas mujeres trabajadoras mexicanas. Y si bien es una investigación que va en curso, de los primeros 3,000 mujeres que han contestado, es muy claro que el 100% sufre carga mental, ¿no? Es algo de lo que tenemos que ir también atendiendo al interior de las organizaciones y pues romper este fenómeno denominado techo de cristal, ¿no? En este estudio, uno de los datos rápidamente, como para darles un bosquejo general de varios aspectos, 7 de cada 10 encuestadas refieren que tienen menos posibilidad de ascender en su organización, dada este fenómeno. Bueno, hablemos de adicción al trabajo, ¿no? ¿Cuántas organizaciones en México tienen presencia de índices de adicción al trabajo? O de presentismo, que en la mañana hablaban del presentismo, pues sí, efectivamente, el presentismo está dentro de nuestros espacios de trabajo y nos está impactando en pérdidas económicas. Hay presentismo inclusive por acudir al trabajo cuando estamos enfermos porque no somos productivos. Está abriendo aquí el chat porque para ir viendo si contestamos. Ok. Dice Jessica, yo viví en Irlanda y toda la razón sobre esa gráfica. Trabajamos mucho, la mayoría mal pagados, efectivamente. Pues sí, creo que estos datos solo confirman nuestro sentir y nuestra realidad, porque no les estoy hablando de algo ajeno a lo que estamos involucrados. Bueno, esto por hablar de algunos trastornos, hay muchas otras variables que, insisto, nos va dando el contexto de por qué el tema de la salud mental se tiene que poner como una prioridad. Regreso al tema del estrés laboral porque es un protagonista central en todo este contexto. Y fíjense,
una de las cosas que más me piden los directivos en las empresas, pues son indicadores numéricos, ¿no? Efectivamente, la data es lo más relevante para tomar decisiones y pues es parte de nuestra labor traducir aquellos elementos psicológicos, mentales, emocionales, a cómo impacta en lo que ellos llevan la cuenta. Algunas cifras como para ir siendo sensibles a esta relación que les estoy tejiendo entre salud mental y productividad, pues tenemos que cada año se pierden 12 millones de días debido a licencias ligadas a aspectos de salud mental. Por ejemplo, las personas que experimentan burnout, ya platicamos de burnout, tienen 3 veces más probabilidad de renunciar a su trabajo, ¿no? Y algunos me van a decir, ¿y cómo sé si yo tengo burnout? Pues de acuerdo a la literatura, hay uno de los primeros síntomas que puede ser ya un indicador inicial de que estamos desgastándonos por aspectos de trabajo. Y esta es cuando suena el despertador en las mañanas y abrimos los ojos y decimos, no quiero ir a trabajar, no puedo, estoy muy cansado, no tengo ganas, ¿no? Esta imposibilidad ya de, de alistarse para ir a trabajar, lo tienen documentado diferentes investigaciones sobre el inicio de un burnout, ¿no? También encontramos que el 10% de los trabajadores presentaron por lo menos una licencia laboral igual a ausentismo por enfermedad de más de 7 días. Esto por trastornos mentales, ¿no? Y si nos acercamos a la OIT nos refiere que en México el tema del estrés laboral, repito, el estrés laboral en ocasiones es esta gran categoría donde metemos diferentes afectaciones, que pueden ser algunas de las que platicamos en las diapositivas anteriores, ¿no? Y en cifras numéricas asciende entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año, ¿ok? Obviamente las organizaciones cuando ven estas cifras, pues empiezan a voltearnos a ver y a decir, pues yo quiero entender esto y quiero reducir el impacto negativo. Del estrés laboral, aquí hay muchos expertos. No es mi intención detenerme, pero sabemos que son múltiples los síntomas, los signos, las consecuencias que tiene a nivel físico, mental, conductual, ¿no? En los trabajadores. Y de ahí la dificultad de diagnosticarlo directamente, porque ¿cuántos no les ha pasado que van a consulta médica y no me van a creer, pero tengo una abeja en mis pies, entonces quisiera quitarlo de aquí antes de que alguien me picotee. Entonces voy a apagar un segundo mi cámara para retirar la abeja. No, creo que ya se retiró sola. Bueno, si se acerca la abeja, disculpen, pero se metió a mi oficina y me está merodeando. Ok, bueno, entonces seguimos con estos temas. Les decía, ¿cuántos de ustedes no han visto que tienen un diagnóstico médico por cefalia, ¿no? Migraña, gastritis, etcétera, etcétera? Y pues te dan tratamiento para atender esa afección, esa enfermedad o lo que te hayan diagnosticado, pero no atendemos de raíz lo que te está provocando indirectamente esa enfermedad, ¿no? Y en muchas ocasiones, cuando nosotros llegamos a las empresas y empezamos a hacer una intervención más amplia,
pues encontramos que el estímulo que está desencadenando estas reacciones, pues está derivado al estrés laboral. Bueno, me voy a seguir acá con otras cifras, porque el tiempo pasa. Y tenemos, por ejemplo, este otro indicador que desde mi punto de vista es muy importante, porque nos permite ir también entendiendo los impactos, ¿no? Dentro de las empresas, uno de los indicadores más comunes pues, es el índice de rotación o el índice de ausentismo. Entonces, a partir de ahí podríamos ir construyendo esta narrativa para que presten atención a los temas de salud mental. Y, por ejemplo, en temas de ausentismo, dentro de las causas por las que un trabajador falta, causas relacionadas con la salud mental, pues tenemos estas, ¿no? Lo encabeza el trastorno depresivo con 27 días en promedio de ausencia, ansiedad con 20 y así sucesivamente. De 14 es estrés postraumático, nada más para ser clara, y ahí tienen más o menos las causas, ¿no? Que van involucradas con el ausentismo. Igual, hablando de términos, las pérdidas de productividad relacionadas con factores de riesgo psicosocial, les decía, tengan en cuenta este término. De acuerdo a la OIT, asciende a 16,000 millones de pesos. ¿Okay? De ahí toda la relevancia de hacer el cumplimiento de la norma 035. En cuanto al estrés, pues obviamente significa de 0,5 a 3,5% de reducción en el PIB. En cuanto al impacto que tiene la nómina, puede ser de 1 a 3 días en promedio el ausentismo por problemas de salud, si lo hablamos ya en términos nacionales, y pues eso tiene un impacto del 8% en la nómina anual, que puede ser poco quizá, pero no solamente afecta la nómina. ¿Por qué? Porque cuando una persona falta, 8 de cada 10 compañeros incrementan su carga laboral. Les ha pasado, ¿no? Oye, es que no vino tal compañero, tiene incapacidad, etcétera, y pues el trabajo se tiene que sacar. Al mismo tiempo, los supervisores, los jefes directos, invierten en promedio 4 horas a la semana para gestionar todos estos ajustes del ausentismo de su equipo de trabajo. Y pues esto equivale a un 24% de pérdidas en la productividad. Les decía que este indicador de ausentismo nos da para mucho, porque ahorita que regrese a ese tema, quiero complementar las cifras con estos datos que encontramos en la investigación. Fíjense, en México, 3 de cada 10 adultos, esto es en general, presentan algún trastorno mental a lo largo de su vida. Y cuando hablo de trastorno mental, para las personas que no están tan identificadas con el tema, pues se les puede hacer algo muy grave y decir, no, yo no, ¿no? Eso es solamente para cierto perfil con ciertas características. Pero un trastorno mental puede ser algo ya tan cercano a los nuestros, a nosotros mismos, si tenemos episodios de ansiedad, de depresión, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Cuando incrementamos en ocasiones el uso de sustancias. Y repito, esta reciente pandemia que vivimos a nivel mundial nos trajo una reconfiguración para acercarnos a estos temas quizá de una manera más consciente, ¿no? Porque lo hemos vivido en carne propia. Ahora, 1 de cada 5 recibirá tratamiento para atender esos trastornos mentales, pero la característica es que es demorado. Tarda mucho tiempo, lo menor es a veces 4 años, para que la persona se acerque a recibir tratamiento de un profesional, que reduzca el impacto, que adquiera herramientas para manejar esa ansiedad, etcétera, etcétera. Y puede ser entre 4 y 20 años, según lo que está
documentado para poder acercarnos y asumir este proceso de una manera más asertiva. En muchas ocasiones, nuestra cultura no ayuda, y eso lo sabemos porque ¿cuántas personas confundimos ansiedad con hambre? Y entonces tenemos a muchos trabajadores que están come, 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 come. Dicen, es que cuando tengo mucho trabajo me da hambre, ¿no? Y entonces tenemos otros problemas de obesidad, de mala alimentación, etcétera, etcétera, que hay muchos médicos que pudieran decirlo de mejor forma, pero reitero, es una falta de identificación o falta de conocimiento alrededor de estos trastornos. A nivel mundial, el 25% de las personas, y esto está documentado por la OMS, padecen uno o más trastornos mentales a lo largo de su vida. Es una cifra impactante y esto va en ascenso, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que voltearlo a ver. Bueno, cuando las organizaciones realmente asumen estos temas con la seriedad, con programas estratégicos y hacen implementaciones comprometidas con el bienestar de los trabajadores, hemos documentado, primero que no es un tema de moda, ¿no? Muchos empresarios me dicen, es que ya es de moda, ya los trabajadores cuando los reclutamos nos dicen si tenemos programas de bienestar. Y pues si no los tenemos, ya no quieren seguir en el proceso de selección, ¿no? Entonces lo descalifican o lo ponen como algo que es atribuible solo a una generación, pero la realidad es que no me van a dejar mentir, pero igual en otra investigación que estoy haciendo actualmente sobre felicidad en el trabajo, hablaban hace rato de ese tema y justo decía el doctor, el maestro decía que este término de la felicidad pues genera mucho escozor, ¿no? En nosotros. Y fíjense, uno de los datos que llama la atención, también no es una investigación que estemos terminando, está en curso, pero a mí la curiosidad siempre me mata, y me metí a revisar qué era de lo que más se alejaba de esta felicidad laboral, y uno de los primeros datos que les comparto es que se quejan los trabajadores que sus organizaciones no tienen programas de bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las organizaciones sí los tienen y hacen diferentes intervenciones al respecto? Pues encontramos un retorno a la inversión de 4-1. Es poderosísimo el beneficio de hacer este tipo de intervenciones. ¿Me explico? 4-1 cuando se implementan programas de promoción de la salud. Bueno, en aspectos de ausentismo, tomo también una gráfica de CETEP del año 2022, porque llama la atención el incremento de más de 200% en licencias por salud mental. Aquí la gráfica que les muestro diferencia hombres de mujeres, que a veces es importante ir viendo, ¿no? Algunas diferencias, pero lo más importante desde mi punto de vista es que en los últimos 10 años se han incrementado más de 200% las licencias médicas respecto a la salud mental. De igual forma, otro indicador que no podemos dejar de lado son los ABD, ¿no? Los años vividos con discapacidad. Hay muchos indicadores al respecto, ustedes seguramente ya los tienen a la mano, y más desde la parte médica, porque son indicadores que están representados en la OMS. Y esta gráfica se las presento con la intención de que ustedes perciban a manera resumida las 15 primeras causas de años vividos con discapacidad. Es la última gráfica disponible. Y vean las flechas que marcan temas de salud mental. Trastornos depresivos está en segundo lugar. Trastornos de ansiedad, desorden bipolar. Y esto, pues,
disculpen la insistencia, pero yo sé que ustedes es un público muy familiarizado con estos temas, pero la pregunta es, ¿cuánto de estas otras causas, su desencadenante es precisamente temas de salud mental, ¿no? ¿Qué tal si va distraído y sufre una caída o está preocupado? Eh, en fin, para no tratar de hacer mis hipótesis aquí, se los dejo a ustedes, porque en muchas ocasiones les hablaba de la migraña, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones una enfermedad física viene disfrazada de un desencadenante eh, psicológico, de un estrés laboral, de las condiciones de trabajo, sin menospreciar las condiciones físicas que ya han hablado de ergonomía, de tantos y tantos temas que me antecedieron. Bueno, en ese sentido, las ausencias, pues efectivamente es un tema importante que tenemos que medir, que atender y que entender por qué se están dando. Y generalmente, como lo hemos venido platicando, pues es por la exposición de factores de riesgo psicosocial, ¿no? Esta frase ya tan escuchada a partir de la reforma al reglamento y por ende de la NOM 035, pues es uno de los aspectos que han incrementado los riesgos en la salud de muchos trabajadores. Aquí, por ejemplo, les enlisto, ¿no? Algunos de estos riesgos que de igual forma pues son parte de nuestro día a día porque cuando vamos a las organizaciones pues encontramos cargas de trabajo, horarios inflexibles, condiciones físicas inseguras, la cultura tóxica que también hemos hablado al respecto, como les decía, temas de violencia laboral, temas de discriminación, inseguridad laboral, etcétera. O sea, son bastantes elementos que van sumando a esta afectación. Bueno, y entonces ya les hablé de este panorama, ya les di un contexto, ya les estoy dando cifras. Seguramente ustedes ya hicieron un checklist, ¿no? De esto lo tengo, esto también. Entonces, ¿cómo impacta en la productividad? Pues bueno, en algunos artículos científicos que he publicado, para los que quieran profundizar, me escriben, me mandan un correo y con mucho gusto se los comparto o cualquier duda voy a quedar a sus órdenes, pero he hecho algunos modelos estadísticos a través de ecuaciones estructurales y uno de los predictores de la productividad que de manera reiterada salen estos modelos de manera significativa, vaya, pues siempre es algún factor psicosocial, ¿no? Las condiciones que se promueven. Y hay algunos factores moduladores muy importantes en estos modelos, que es el liderazgo. Entonces hay que poner atención al liderazgo porque parece ser que es el factor clave como para que la persona logre tener pues un espacio o un entorno digno de trabajo, o bien puede ser que estén todas las condiciones dadas, pero si el estilo de liderazgo no es positivo, no es adecuado, no es el óptimo, pues la persona hasta termina renunciando a su trabajo. Hablando entonces de indicadores de productividad, tenemos el índice global de productividad laboral de la economía, y en ello, pues encontramos datos significativos porque habla que en el 2021 la productividad de México fue de la más baja. ¿Okay? No ha dejado de presentar contracciones y todo esto es por la forma en la que nos hemos regresado a los espacios de trabajo, aquellos simulacros del teletrabajo, aquellas experiencias que nos se han ido mal implementando dentro de los espacios laborales porque también hay muchas iniciativas que en ocasiones no las dejamos evolucionar o viene un diagnóstico de clima laboral y luego viene el diagnóstico de la norma y luego viene otro diagnóstico y los trabajadores solo están llenando cuestionarios, pero nunca hay un plan de acción, ¿no? Nunca hay un beneficio, no saben qué va a pasar. Y
pues todo esto va incidiendo en los resultados de desempeño, ¿no? Sí, la tendencia viene debilitándose y pues si no ponemos atención, nuestra economía va a ver los resultados negativos de esto. No solamente es hablar de la productividad como otro gran saco, sino que hay que irlo viendo en las categorías y entre ellos, pues obviamente tenemos la disminución en la calidad del trabajo, ¿no? Todos estos elementos que inciden cuando un trabajador no tiene niveles óptimos de salud. La falta de motivación también es uno de los aspectos que podemos constatar, ¿no? Cuando estamos dirigiendo grupos de trabajo, pues no necesitamos ser psicólogos o estar eh, midiéndolo todo el tiempo. Se puede observar cuando un colaborador baja su iniciativa, su compromiso, ¿no? Cuando va más apático y en ocasiones es meramente un tema psicológico que se pudiera atender por expertos. También lo podemos ver en la renuncia silenciosa y estos términos que también para ustedes los han ido incorporando en los últimos años, porque 3 de cada 10 trabajadores bajaría su rendimiento al mínimo esfuerzo debido a las condiciones de trabajo que actualmente tienen, ¿no? Esta renuncia psicológica, silenciosa, pues habla de estoy aquí, pero ya no me involucro, ya no estoy tan comprometido, vinculado por diferentes causas, entre ellas por temas de salud mental. Como les decía, el tema de liderazgo, hay una cifra que se ha hecho muy viral en internet, que es 8 de cada 10 personas renuncian a su trabajo por un mal liderazgo, ¿no? Entonces, el tema de liderazgo es fundamental analizarlo y meterlo en esta ecuación. Y ya para ir cerrando, pues hay este esquema que creo que nos va dando elementos de cómo entender, ¿no? El resultado de la productividad desde el aspecto psicosocial. Es muy a manera resumida, pero todos los elementos de el entorno laboral, las condiciones, el ambiente de trabajo, etcétera, las interacciones que tiene con los elementos del individuo, ¿no? Sus necesidades, sus expectativas del trabajo, sus costumbres, sus condiciones fuera de el espacio de trabajo, ¿no? Todo esto interactúa para influir en 3 grandes áreas. Obviamente, en el desempeño laboral, en su satisfacción, pero también en su salud. Y si nosotros damos seguimiento a estos 3 rubros, podemos entender cómo está impactando en la productividad laboral. Bueno, si a estos datos todavía nos falta comprender, pues hay mucha investigación al respecto, ¿no? De cómo está ligado el bienestar mental con el rendimiento laboral, con inclusive hay algunos estudios ya longitudinales que indican, ¿no? Cuando un colaborador baja ese desempeño y se hacen análisis y efectivamente hay un tema de salud mental. Esto solamente se los dejo aquí por si alguien quiere ampliar. Se los puedo compartir también si me contactan en lo individual. Y bueno, ahora sí, pues ¿qué hay que hacer? Obviamente hay que hacer un plan estratégico, obviamente hay que sensibilizar a los tomadores de decisiones y pues efectivamente, como se ha venido hablando, el implementar dentro de ese programa accesos a servicios de salud mental es fundamental, políticas que permitan flexibilidad laboral, la promoción del autocuidado. Este rubro es sumamente importante de pues también capacitar a las personas a su propio cuidado de la salud y bienestar. Programas de educación y concientización, ¿no? Todos los talleres que existen hoy día y que muchas empresas nos llaman, nos dicen, a ver, por primera vez, aquí les platico rápido, acabo de ir a Puebla, uno de los
clientes más grandes a nivel nacional de giro agropecuario, y era la primera vez que se le hablaba a su gente de temas de estrés laboral. Obviamente, el impacto que está teniendo esto en la cultura de trabajo, en cuidar, ¿no? Y promocionar, pues un ambiente libre de estos factores de riesgo y promover la salud, inclusive la salud mental. Fomentar estilos de comunicación abierta, trabajar mucho con los líderes, darles estas competencias que hoy día se requieren. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo, les dejo mis datos. Aquí vienen mi correo, vienen mis redes sociales y obviamente pues estos temas da para mucho, pero bueno, les traigo un resumen de lo que implica hoy por hoy uno de los mejores momentos para adentrarnos a aspectos de la salud mental y sí buscar promover el bienestar en nuestros trabajadores y ojo, también en uno mismo, que al garantizar este balance de vida, pues podrá ser lo que nos dé una calidad en los siguientes años de trabajo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su participación. Sin duda, uno de los temas más polémicos e impactantes, tanto para el rubro empresarial como individual. Efectivamente, está muy en boga ahorita los temas de factores psicosociales. Y por acá, pues justo nos hacen algunos comentarios y preguntas que van en torno a esto. Em, Nos preguntan qué acciones podemos llevar a cabo en las empresas como parte del plan de intervención de la 035 relacionado exclusivamente a violencia laboral. Sí, voy a dar una respuesta global. No obstante, estos elementos sí tienen que ser analizados en un contexto particular, porque cada cultura de trabajo nos va a dar la pauta de que si estas intervenciones puedan ser exitosas. Em, Todos los espacios de trabajo están obligados a tener el protocolo contra la violencia laboral. Creo que ese tiene que ser el primer paso de tener nuestro protocolo socializado con con todo el grupo de la organización, tener un comité que reciba a través de un buzón estratégico y cuando digo buzón estratégico, también hay que hacer un análisis muy cuidadoso de cómo se instaura el buzón, si va a ser digital, si va a ser físico y muchas particularidades que se tiene que analizar. No es solamente llegar y ponerlo. eh, Me ha tocado llegar a organizaciones que me dicen, mira, nadie usa el buzón, ¿no? Entonces, pareciera que hay ahí una división entre los trabajadores y los administrativos. Dice, nadie lo usa. Y yo, claro, ya viste que está una cámara que apunta al buzón, pues la persona ya está, vamos a suponer que ya está violentada y pues no quiere seguir teniendo consecuencias al respecto. Entonces hay que reubicar el buzón en un lugar que sea menos expuesto, ¿no? A cámaras. En fin, por ponerles un ejemplo, eh, sí hay que hacer políticas muy claras de qué se entiende por violencia y repito, hay que empezar a capacitar a los líderes. No es darles toda la responsabilidad a los líderes, pero muchas veces esos líderes han llegado a esas posiciones por resultados y castigamos la eficiencia, ¿no? Esta frase tan usada, ¿qué es castigar la eficiencia? Pues como tú eres el mejor vendedor, te vuelves el gerente de ventas. Pero ¿en qué momento yo, organización, me ocupé de ti en generarte estas habilidades directivas, gerenciales que tengas que incorporar para tus nuevas funciones? Y así pasa en muchas áreas de trabajo en donde tenemos jefes con un escaso nivel de competencias blandas, como les llamamos, estas soft skills, y se les hace muy difícil gestionar gente, ¿no? Hay que dar resultados operativos, hay personas que les cuesta trabajo inclusive delegar,
administrar, y entonces hacen uso de repertorios conductuales que a veces son los que vivieron, ¿no? Nos sorprendemos porque replicamos inclusive algunas malas prácticas. Entonces, reitero, implementar el protocolo, eso como ya está listo, bájenlo de internet, puede ser usado tal cual. Hagan su comité. Si alguien tiene dudas, con mucho gusto se los puedo ir asesorando paso a paso. Y a través de estas sesiones con un comité que reúna todos los aspectos de confidencialidad, de manejo ético, de no revictimizar a los posibles colaboradores violentados, pues se dé trámite y atención, ¿no? Gracias, doctora. Justo siguiendo sobre esta misma línea, hay un comentario aquí en donde nos resume un poco el comentario que usted nos comenta. Nos habla acerca de que la mayoría de los cursos, pues no habla de las patologías o de los síntomas que está presentando la población, sino más bien hablan de liderazgo y coaching. Y entonces dice, lo irónico es que la mayoría del personal de recursos humanos son psicólogos y pues son los primeros en eliminar este vínculo. ¿Cuál sería el perfil de recursos humanos entonces y si debería modificarse? Pues les voy a platicar un poco desde mi experiencia. Creo que todo tiene que evolucionar y todo tiene que mejorar, inclusive el perfil de recursos humanos. Yo trabajé muchos años en direcciones de recursos humanos, tanto para sector público como privado. Y curiosamente ahora como consultora les puedo decir que yo llego a las empresas no por el área de recursos humanos. Llego por dirección general, llego por operaciones, llego por otras áreas que están preocupadas por lo que está pasando con sus colaboradores y que no tienen estas herramientas al alcance para hacer intervenciones. Y entonces, sí he encontrado muchas áreas de recursos humanos muy operativas que no los culpo, les gana la operación, ¿no? Y que de repente pues tienen que estar cubriendo vacantes porque el índice de rotación se incrementa y ya vimos una de las razones por las cuales el nuevo dolor de cabeza de las empresas es el alto índice o el ausentismo o las incapacidades. Entonces la pasan reclutando para después volver a tener una serie de vacantes o se la pasan capacitando y siguen haciendo estas tareas operativas, pero ¿dónde está la estrategia? Yo sí creo, y lo hemos constatado, que las mejores empresas tienen un área estratégica de recursos humanos que se vuelve el staff de dirección general. Y esto no es contrarrestar la importancia de las otras áreas sustantivas principalmente, para nada, pero sí generar estrategias porque el factor más importante en las empresas es el factor humano. Aquí si hay algún contador o de ingenieros, etcétera, podemos debatirlo, pero sin el recurso humano, los demás recursos no se pueden instrumentar y generar este valor. Entonces, hay que poner mucha atención a las condiciones en las que se desenvuelve el recurso humano. Y ante un plan estratégico, desde su diagnóstico oportuno, porque ahí en el diagnóstico, pues tenemos muchas sorpresas negativas, ¿no? Hablaba con una gerente de DEO, le decía, oye, ¿cómo sacaste estas conclusiones? Ah, pues hice un diagnóstico de clima. Perfecto. Enséñame el instrumento que aplicaste. No, pues bajé de internet las preguntas que me gustaban y esas las apliqué. ¿Y dónde están los parámetros estadísticos, confiabilidad, estandarización, etcétera, etcétera, ¿no? No, ¿para qué? Entonces, desde el diagnóstico, pues ya tenemos sesgo y tomamos decisiones con esas anomalías, ¿no? Estamos influyendo en la vida y en la salud, o sea, en la salud y en la vida de nuestros trabajadores por malas decisiones, por malas herramientas. A lo mejor la actitud es sí hacerlo, pero hay que saberlo hacer. Y no solamente el diagnóstico, sino analizar en qué momento está viviendo la organización. ¿Cuántas veces sus áreas de recursos humanos han hecho un programa de actividades que a la mera hora no tuvo impacto o se quedaron en el tintero
o la gente vive año con año un curso de trabajo en equipo. Eso no es trabajar estratégicamente, ¿no? ¿Cuáles son estos perfiles? Pues evidentemente alguien que sepa, que esté formado en aspectos de salud ocupacional. En diferentes universidades se les llama de nombres distintos, pero que sepa de factores de riesgo psicosocial, de la psicología de la salud en el trabajo, que tenga formaciones complementarias, ¿no? En todos estos temas que hemos visto. Por ejemplo, en la mañana hablaban de primeros auxilios psicológicos. Es vital que alguien de recursos humanos esté capacitado en esas competencias y lo pueda hacer. Muchas ocasiones llegan los colaboradores y pues van con estas áreas y pues salen más afectados, salen revictimizados porque no poseen estos conocimientos. Entonces, es un foco rojo el revisar cómo están compuestas nuestras áreas, saber quiénes están, sí, sacando las tareas operativas, pero quién está realizando la estrategia que haga un efecto sostenible en la salud de todos y cada uno de los que integramos la fuerza de trabajo en esa empresa. Y cuando eso se logra, pues nadie va a querer irse de ahí, ¿no? O sea, va a haber un vínculo importante, y no lo digo yo, está documentado, que cuando alguien percibe estos programas de bienestar, estos beneficios que tiene, pues se dedica a trabajar, se dedica a dar un desempeño, a cuidar su trabajo, porque pues, son pocas las organizaciones que ponen atención a estos elementos. Totalmente, doctora, muchísimas gracias por su participación. La verdad es que hay varias otras preguntas asociadas y comentarios, pero bueno, desgraciadamente se nos termina el tiempo. Ya usted nos mencionó previamente en su presentación que pues la pueden contactar vía correo. Por ahí había preguntas respecto a sus estudios, artículos, publicaciones. Entonces, pues nosotros no nos queda más que agradecerle muchísimo su participación. Es un honor para nosotros tenerla en este escenario. Muchas gracias y bonito día. Muchas gracias. Reitero, les dejé mis datos y si quieren ampliar en alguna duda, me dará muchísimo gusto platicar con ustedes por esa vía. Gracias, doctora. Doctora Villavicencio, muchísimas gracias, de verdad, un placer y como siempre escucharla es genial.